Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy estoy mirando mucho al piso porque el piso está bastante desparejo y tengo miedo de pegarme un palo, pero además estamos en Tigre, como ya saben, como vieron en el video anterior, en una actualización 2024, pero además de una actualización vamos a ir a un lugar que no fuimos nunca. En este caso va a ser el Museo Naval. Nos estamos dirigiendo al mismo. Creo que puede ser algo muy interesante. Nunca fui. Sé que tienen adentro como aviones viejos de guerra y bueno, obviamente todo lo que tenga que ver con lo naval. Vamos a ver qué nos encontramos. Yo estuve mirando un poquito por internet, pero no demasiado. Así que vamos a sorprendernos. Está acá muy cerquita donde estamos hospedados. Creo que está a 1 o 2 cuadras. Así que bueno, si no vieron el video del hospedaje, vayan a verlo, que es el anterior a este. Vamos a ver qué nos encontramos en el Museo Naval y la entrada, si es libre y gratuita o no, y cuánto vale. Bueno, ahora les voy a ir contando. Sí, yo creo que es donde está esa canoa. Ahí dice Museo Argentino, Museo Naval, no, Armada Argentina, Museo Naval de la Nación. Es allá, sí, la entrada es allá. Este museo era el edificio de los Talleres Nacionales de Marina y estaba ubicado en forma estratégica por la rápida salida al Río de la Plata. El Museo Naval de la Nación se fundó en el año 1892. En la década de 1940 se traslada desde la capital al edificio vacío de los Talleres de Marina, que bueno, es este. El objetivo del Museo Naval de la Nación es conservar y exhibir piezas sobre la relación del hombre con el agua. O sea que lo que vamos a encontrar acá son modelos de barcos de todas las épocas, mobiliario, accesorios originales de buques, obras de arte, armas, fotografías, planos y cartas náuticas. Asturiano y argentino. Acá. Hay visitas guiadas a las 12, a las 2:30 y a las 4:30. Acá. Adelante. Gracias. Bueno, esto 500 pesos está la entrada. Es un regalo, o sea, son... ¿cuánto? 40 centavos de dólar. Nada. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos acá. ¡Saran! Che, está lindo, ¿eh? Bueno, a ver por dónde arrancamos. Me gusta el detalle de las luces que son con forma como de un timón. Este es el coronel de la Marina Tomás Espora. Bueno, el busto, ¿no? Él no es. Son todos como modelos a escala. Esta es la fragata británica y dice que está hecha con marfil, hueso y carey. Y es una de las que estuvo acá en 1806 para tomar Buenos Aires. De lo cual les hablé en el video del Cabildo, ¿no? Y este dice navío español Santísima Trinidad, que se hundió por los daños recibidos en el 1805 en el combate naval de Trafalgar. Y esta, la que es súper grande, que está apenas atrás, es la fragata 25 de Mayo, la nave insignia del almirante Brown durante la guerra con el Imperio Brasil, y participó en numerosos combates en 1826 y 1828. Irse a pique antes que rendir el pabellón. Pieza de ajedrez, torre de madera y peón de marfil de un juego de ajedrez que perteneció al almirante Brown. Acá te cuenta sobre el combate naval de Montevideo. Está en braille para los no videntes. Esta es la fragata Hércules, hecha de madera.
Y este es un uniforme, que es la casaca original de paño, con el grado de brigadier general, que perteneció al almirante Brown. Y también pueden encontrar la información en braille. Una brújula, también dice que es de la época de Brown. Tiene una aguja, o utiliza una aguja imantada, que intenta señalar siempre el norte. Bastante grande y bueno, no voy a hacer el video contando toda la historia. Yo sí, como siempre les digo, tienen que venir a los museos y verlo por ustedes mismos. Yo les hago un paneo más o menos de lo que pueden encontrar. Este es el famoso Brown, el busto del almirante Brown. Acá le dicen Guillermo, pero entendemos que se llamaba William porque no nació acá en Argentina, pero bueno, a lo mejor acá adoptó el nombre de Guillermo, no sé. Esta es una réplica de la bandera que le entregaron al almirante Brown después del combate de los Pozos en 1826, ¿no? Ahí lo está diciendo. Este es un cuadro del combate de los Pozos. Acá hay más fragatas y bustos. Granville. ¿Granville o Granville? ¿Cómo se dirá? Teniente Coronel Guillermo E. Granville. Está otra fragata, goleta, no es una fragata, perdón, mis desconocimientos náuticos. Goleta La Pepa se llama. Y esta es la goleta Sarandí. Yo no sé, veo una diferencia, ¿no? de embarcación entre esto y una fragata, pero no sé bien cuáles son, ni por qué una es goleta y la otra fragata. No sé si alguien tiene información, pero bueno, vamos a tratar de hablar con propiedad. ¿Y esto qué es? ¿Qué será? Esto es más grande que una fragata, ¿o no? Bergantín, eso jamás lo escuché en mi vida. Bergantín General Belgrano. Bueno, no sé lo que es un bergantín. Esto que tengo enfrente, que para mí es como un buque. La verdad que cero conocimiento náutico, sepan disculpar. Está bueno porque se ven los cañones que tenía ahí para disparar. Qué locura. ¿Qué es ese mechón de pelo? ¿Qué perteneció al capitán James Harris? ¿Por qué tenemos esto? Eso no quiero ni preguntar lo que es. El cordón umbilical, no sé. Ah, no, es como un madera, no sé, pero tiene metal. Pero esto es tipo el mechón de Maradona. Y acá hay unos restos de armamento que literal parecen restos, o sea, parece un fósil eso, de lo que supo ser un arma. Esto también, mirá, qué locura que está como, ni siquiera lo pudieron rescatar bien porque hay tierra. Podría ser una escoba, no sé cómo saben que esto es un rifle o algo así. No le veo nada. O a menos que sea esto un arma, tipo una masa. Puede ser que sea eso, ¿no? Como una masa, no me lo explica. Y bueno, y arriba es un rifle, escopeta, no sé cómo se llama. De armas tampoco sé mucho. Al final no sabía nada de ella. Bueno, acá hay borradores de cartas, fotografías. Expedición a Santa Cruz, Comodoro Luis Pi, y los objetos que pertenecieron al Comodoro Pi, que participó en las guerras de la Confederación Argentina, intervino en la guerra de la Triple Alianza y en 1879 comandó la expedición naval a Santa Cruz y falleció en 1884. Y acá tenemos al coronel de Marina José Murature, que es este señor. Y bueno, acá están sus objetos personales también. Y esto es un álbum destinado a rememorar la muerte de su hijo. Wow, no quiero saber lo que tiene adentro. Ahí se ven unos sellitos, bueno, todos sus objetos personales. El bolso no, el bolso perteneció a la hija. Y el gorro perteneció a Giuseppe Garibaldi. Mira vos, y se lo obsequió al coronel Murature. En 1908, la ley de armamento habilitó la construcción de 2 acorazados tipo Dreadnought, construidos en un astillero en Massachusetts. Representaban lo más avanzado en la tecnología de la época y fueron la culminación de un proceso de modernización de nuestra armada.
Contaban con un poderoso armamento, 12 cañones distribuidos en 6 torres dobles. Entre 1924 y 1931 los buques fueron modificados para consumir petróleo en lugar de carbón. Tuvieron vida activa hasta 1956 y me estoy refiriendo a los acorazados Moreno y Rivadavia. Pues tenemos algo un poco más contemporáneo. Estos se incorporaron 4 iguales, gemelos que le dicen, a nuestra armada entre 1983 y 1984 y son destructores misilísticos de construcción alemana. Este es un cazaminas, el Ara Formosa, de origen británico adquirido por el gobierno argentino en 1967. Y acá llegamos a la parte que es dedicada a las Islas Malvinas. Ahí hay algunos cuadros. 2 de abril de 1982. Esta campera que correspondió al capitán de corbeta Pedro Giaquino, está borrado un poco el texto, perdón si lo digo mal, que fue el primer caído en las islas. Este era el propietario de la campera, Pedro Edgardo Giaquino, o Giachino, capitán de fragata, primer caído en recuperación de las Islas Malvinas. Y este se fue el primer comandante argentino muerto en combate, en el puente de su buque. Acá también tenemos este casco de combate que perteneció al cabo primero Patricio Huanca. Y por acá tenemos unos fragmentos del Ara General Belgrano, que fue hundido fuera de regla, digamos. Y acá está la representación a escala del Ara General Belgrano. Durante la Guerra de Malvinas, la Armada Argentina condicionó 2 buques para que sean como hospitales, ¿no? Uno fue el Bahía Paraíso y el otro el Irizar. Este sería el Bahía Paraíso, que acudía en ayuda de los caídos y heridos en Malvinas. También tenemos acá en el museo esta maqueta de la construcción de una goleta, la reproducción a escala. Y bueno, se puede observar a toda la gente ahí trabajando. Está ahí el pequeño arquitecto o el diseñador, no sé cómo se le llama, ingeniero, no sé. Tenemos gente que acaba de cazar algo que parecería ser, no sé, una orca, una ballena, no, ¿cómo se llama? Una foca. Sí, debe ser foca. Ya le están sacando la piel. Re pacífico este video. Ahí le están sacando la piel y acá están escapándose del humano porque saben que las van a matar. Claro, ahí miren, están torturando una foca. ¿Por qué?
Chicos, acá hay una que se logró escapar, pobrecita. Una novela esto. Allá están, bueno, llevando un tronco, seguramente para la construcción. Hay varios trabajadores tallando madera. Acá hay unos pesqueros sacando el barquito. Estos dos están ahí en una cita, digo, ¿no? Están como que ni se enteraron que están sacándole de piel a las focas del otro lado. Bueno, hay unos pingüinitos ahí que a ellos por suerte parece que los respetan. No veo a nadie matando pingüinos. Allá hay más. Allá hay una carpa. Hay un señor armándola. Y estos son los cocineros. Y bueno, creo que allá hay otra carpa. Ellos están construyendo algún fragmento del barco, supongo. Y lo están llevando para ir. El barco, no, perdón, la goleta, que es ubicada que soy. Mira este qué bueno que está, todos los detalles que tiene. Navío inglés HMS The Prince, del siglo XVI creo que es. Arrancamos al revés mirando el museo porque de este lado están los más viejos. Esto dice trireme griega. No sé lo que es trireme, imagínate, no sabía lo que era una goleta, pero es esto que se llamará así por la cantidad de remos que tiene. O sea, su sistema era con 800 personas remando. Digo 800 por decir un número, ¿no? No conté, pero debían ser muchísimas igual. Acá tenemos otra, ya con velas esta, la otra no tenía velas. Y lo increíble es que esto dice que, bueno, más allá de la batalla y a quién vencieron, dice el 20 de octubre ay Dios, tengo el 1000 incorporado. El 20 de octubre del 480 antes de Cristo. O sea, hay alguien que construyó esto 480 años antes de Cristo, que es hace 2500 años atrás. Qué increíble. Esta es una quinquerreme romana. Es una nave con 5 órdenes de remos, similar a las que combatieron en la batalla de Actium entre las flotas romanas de Octavio y egipcias de Marco Antonio y Cleopatra, en el siglo I a.C. Y este es uno vikingo, que entiendo que, no sé, esos serían escudos, me imagino yo. Bueno, estoy un poco fascinada, la verdad. Esto es una barcaza egipcia que era para trasladar las construcciones que ellos hacían, ¿no? Ven, ahí tienen como un obelisco. Y está construida, o sea, la original, ¿no? Por supuesto, construida en el 1500 a.C. Alguien que me explique esto. ¿Cómo puede ser si yo no puedo construir una casita con Lego en el 2024? Ah, es increíble esto. Me vuelvo loca. Este es el cañón Armstrong, adquirido durante la presidencia de Sarmiento para la defensa de la isla Martín García en 1874 y es de origen inglés. Bueno, acá como pueden ver tenemos toda la artillería, ¿no? Tenemos cañones y aviones de la Armada. Este fue fabricado en 1939 y lo adquirimos nosotros junto con otro mismo tipo para la aviación naval argentina entre 1947-48 y 57-59. Y la verdad que es muy imponente. O sea, me pasa esto cerca y yo me hago encima, creo.
Este es el puente de navegación del Ara Aviso Alférez Sobral, que fue averiado por misiles disparados de un helicóptero británico durante el conflicto armado del Atlántico Sur en la madrugada del 3 de mayo de 1982, mientras navegaba el rescate de 2 pilotos de la Fuerza Aérea Argentina eyectados sobre el mar al ser abatido su avión. Estimo que esa escultura debía estar en la proa de alguna embarcación, pero no hay ningún cartel que refiera al respecto. Pero está ahí como tirada, como ¿dónde la ponemos? Ya fue, poner ahí apoyada contra el árbol del fondo. Bueno, creo que les di un paneo bastante amplio de este museo. Obviamente no puedo mostrar cosa por cosa ni explicar cosa por cosa porque duraría muchísimo, sería hasta aburrido, sobre todo si no les interesa todo. Mi interés era que conozcan que existía este museo, lo que había un poco adentro y que por supuesto si tienen curiosidad vengan, lo conozcan por ustedes o pueden investigar también un poquito más. En lo personal a mí la verdad que me gustó, me pareció muy interesante. La mayoría eran un montón de modelos a escala contando la historia de cada uno y bueno, después había algunas piezas como estas de Malvinas que pertenecían a excombatientes y demás. Así que bueno, me pareció muy interesante, con mucho por ver. Creo que pueden pasar acá más o menos entre 1 o 2 horas tranquilamente. Creo que está miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de 10 a 18 el museo. Igual, bueno, pueden checar en Google porque aparte los horarios pueden cambiar, pero sé que estaba 10 a 18. Así que bueno, con esto de fondo, estos aviones y este auto que no tiene nada que ver, me despido. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. No se olviden de suscribirse, a mí me ayuda un montón, a ustedes no les cuesta nada, para nada, es un botoncito que dice suscribirse. No se olviden de darle me gusta con la manito para arriba y por todo lo que quieran les voy a estar leyendo abajo en los comentarios. Será hasta un próximo videito. Adiós.